Buenas tardes, tengan todos amigos de Punto de Corte, bienvenidos a su espacio Desencadenados, el programa donde visibilizamos la situación de derechos humanos en el país, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerda que tienen a su disposición nuestro portal web puntodecorte.net para que amplíen toda la información y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Punto de Corte TV. El tema de hoy, los países de acogida que dan la espalda a las migrantes venezolanas. Víctimas de la violencia de género. Migrantes venezolanas, sobrevivientes a la violencia de género en los países de acogida. Algunas mujeres venezolanas no solo han tenido que tomar la difícil decisión de abandonar el país en busca de mejores oportunidades, también se han visto envueltas en una red de abusos y violencia desde el momento que deciden emprender el largo viaje. Veamos ahora cómo sobreviven las mujeres venezolanas que son víctimas de violencia de género en países como Colombia y Perú. Veamos. Somos una población vulnerable, no llegamos aquí por gusto o por capricho. Llegamos aquí escapando de un régimen que no nos deja tener una vida digna. Porque si uno trabaja es para poder subsistir bien. Entonces llegamos aquí buscando un mejor futuro, que nos respeten como mujeres, pero parece que ustedes no nos quieren acá. Estas fueron las palabras que dio Mariela a representantes de Amnistía Internacional. Actualmente reside en Colombia y como ella son muchos los testimonios que causan asombro y que dejan en evidencia cómo la violencia por razones de género se ha incrementado en los últimos años. La pandemia en la sombra, como lo define ONU Mujeres, continúa en acecho. En medio de una situación de desprotección por parte de los países receptores, quienes solo ponen paños de agua tibia ante una situación que se agrava con el pasar de los días. Países como Colombia y Perú, quienes acogen el mayor número de migrantes venezolanos, reportan más de 5.000 casos de mujeres que han sido víctimas de abusos, no solo por sus parejas, también por la xenofobia y los prejuicios relacionados con la sexualidad. Una situación que no comienza en el hogar únicamente, sino en el mismo momento que ellas deciden emprender el largo camino en la búsqueda de una mejor calidad de vida para ellas y sus familias. Organizaciones no gubernamentales exigen a las autoridades soluciones concretas. Afirman que las redes de apoyo no van a estar allí por siempre, por lo que se hace indispensable una gran integración regional que lleve adelante un plan de protección contra quienes son hoy víctimas de violencia por razones de género. Y ahora queremos compartir con ustedes qué es lo que dispone la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 13, numeral 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Numeral 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 25, numeral 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Numeral 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Y con esta información vamos a una pausa, pero manténganse allí conectados con nosotros porque al volver vamos a estar conversando con Marina Navarro. Ella es presidenta de Amnistía Internacional Perú, donde vamos a analizar cómo sobreviven las mujeres venezolanas que son víctimas de abuso de violencia de género en países como Colombia y Perú. Ya volvemos. Con Punto de Partida, nosotros queremos desde toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte hacer énfasis en los temas que van a marcar la semana desde el punto de vista de la noticia, la información política, económica y social. Acompáñenos todos los lunes a partir de las 12 del mediodía, Punto de Partida por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte.
Y estamos de regreso acá en su programa Desencadenados, analizando esta situación de las migrantes venezolanas que están en Colombia y Perú y que son víctimas de abuso y violencia de género. Para analizar el tema tenemos con nosotros a Marina Navarro, ella es presidenta de Amnistía Internacional Perú. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación y poder hablar de este informe de Amnistía Internacional que acabamos de presentar. Queremos iniciar preguntándole por este informe. ¿De qué surge este informe y cuáles son las cifras que tienen ustedes sobre el abuso, obviamente, de la violencia de género hacia las mujeres venezolanas en estos países? Sí, desde Amnistía Internacional venimos trabajando ya durante varios años con personas refugiadas en Colombia, en Perú, especialmente con mujeres, y hemos visto cómo el incremento de violencia basada en género, en especial hacia las mujeres venezolanas, va en aumento, tanto en Colombia como en Perú. Estamos hablando, por ejemplo, de más de 122.000 casos reportados en Colombia, 114.000 en Perú, y además con incrementos que reflejan solo como la punta del iceberg de lo que realmente es, porque sabemos que hay muchas más violencias que no se denuncian. Hablamos de estas cifras, pero ¿cuántas venezolanas acoge Colombia y Perú, teniendo en cuenta que son uno de los países que mayor número de venezolanos ha acogido recientemente? Pues mira, estamos hablando de que Colombia está acogiendo cerca de 1,8 millones de venezolanos, la mitad de ellos son mujeres. Y en el caso de Perú es 1.300.000, del cual el 55%, cerca de unas 700.000, 800.000, estamos hablando de mujeres. Entonces, en total estamos hablando de cerca de 2 millones de mujeres entre los dos países que están en una situación además de mucha desprotección y de mucha indefensión por parte del Estado, que no está tomando los estados, ¿no?, de Colombia y de Perú, que no están tomando las autoridades las medidas necesarias para proteger a estas mujeres que además no están en una situación de especial vulnerabilidad. Antes de meternos de lleno con esto que nos comenta, quiero preguntarle, bueno, hablar de violencia de género es un tema muy amplio. ¿Qué exactamente, cuáles son los tipos de abusos a los que ellas son sometidas? Mira, tenemos desde diferentes actores que están cometiendo estos abusos. Estamos hablando desde actores armados, especialmente en Colombia. En el caso de Perú estamos hablando también de crimen organizado. No debemos olvidar que en Perú en estos momentos de las víctimas de trata, el 27% de las víctimas de trata en Perú son mujeres venezolanas. Es un porcentaje altísimo teniendo en cuenta que solo representan el 3% de las mujeres en el Perú. Entonces, están siendo víctimas, ¿no?, de estos grupos armados, de este crimen organizado. Por otro lado, también la violencia familiar, la violencia de las parejas o exparejas. En tercer lugar, estamos hablando también de violencia en el ámbito laboral. Incluso se reporta mucho en Colombia violencia sexual en el ámbito laboral. Ese sería como el tercer tipo. Y el cuarto, estamos hablando de una violencia ya más callejera, porque además tanto en Colombia como en Perú hay una hipersexualización de la mujer venezolana y hay unos estereotipos que identifican a la mujer venezolana como trabajadora sexual, como una mujer hipersexualizada. Entonces, están siendo también víctimas del acoso y de la violencia callejera. Sin duda es una suma de factores que llevan a cabo este lamentable hecho, pero ¿cuál es la respuesta del Estado? Sabemos que por lo menos en el caso de Colombia ha comenzado un proceso de regularización de los venezolanos que se encuentran allí en el territorio, pero para estas mujeres que son víctimas de violencia de género, ¿cuál es la respuesta que ha dado tanto las autoridades de Colombia como las de Perú? Sí, lo que estamos viendo es que si bien tanto las autoridades de Colombia como las autoridades de Perú, porque además son países donde hay un alto índice de violencia basada en género, también en sus poblaciones locales, deberían, y por su legislación, deberían atenderlas independientemente de su nacionalidad. Vemos que hay una discriminación que se ve especialmente en ambos países, ¿no? Tenemos personas, mujeres que llegan, que nos han dicho que cuando llegan a denunciar las miran de arriba abajo y las dicen veneca, ¿no?, muy despectivamente. Okay. Entonces, no están atendiéndolas de la manera que deberían. No existen unos protocolos claros sobre cómo atender a las mujeres migrantes y refugiadas.
luego además a esto se une, esto más en el caso de Perú, porque hay más mujeres en situación de irregularidad, que muchas tienen miedo a acudir a las autoridades por estar en situación de irregularidad. Entonces es una revictimización que se da porque piensan que si van a ir, las van a expulsar, porque ya se han dado casos de expulsiones solo porque no haya vencido, porque ha vencido, ¿no? Por un tema administrativo, porque no están sus papeles al día. Entonces tienen miedo, a pesar de que toda la normativa dice que se las debe proteger independientemente de su nacionalidad, independientemente de su situación migratoria. Esto lamentablemente no está ocurriendo, y bien no reciben las denuncias, o bien hay una desconfianza e incluso un temor a acudir ante las autoridades. Navarro bien lo comenta, y corríjame si me equivoco. Las mujeres venezolanas, al llegar a otros países como Colombia y Perú, para solicitar algún tipo de estatus de protección, ellas cuentan ya con una protección especial, las que solicitan asilo y refugio. Y esto no significa que ellas no puedan acudir a denunciar algún tipo de abuso, ya sea por parte de sus parejas o por cualquier otra persona, ¿correcto? Exacto, es decir, en cualquier situación que estén, incluso si no han sido solicitantes de refugio, incluso si no han, en cualquier situación, si ellas son víctimas de violencia de género por su pareja, por otra persona, por un empleador, por quien sea, tienen derecho tienen derecho a esa protección. Ambos países se han comprometido a proteger de la violencia de género a cualquier mujer, cualquiera sea su estatus migratorio y cualquier sea su nacionalidad. Pero además, si son solicitantes de refugio, ¿no? Como en el caso de Perú, que hay más de 500 000 de solicitantes de refugio, que no se ha resuelto todavía su caso, pero que están en situación de irregularidad, entonces tienen todo el derecho de ir y todo el derecho que se le dé toda esa protección en términos de que se pueden necesitar de medidas cautelares, en términos también de albergue, en términos de atención sanitaria, de atención también tanto de salud física como de salud psicológica. O sea, toda esa atención se la tienen, los estados tienen esa obligación de proveerlo, pero estamos viendo que realmente son los grandes ausentes y que no lo están haciendo. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tienen las mujeres venezolanas en estos países? Yo creo que es exigirlo, porque cuando desde Amnistía Internacional hemos hablado con las autoridades, uno de los principales problemas es que los funcionarios públicos no tienen esa capacitación y esa formación. Cuando las mujeres están informadas, ¿no? Que también debería ser obligación del Estado, pero quiero comentarlo acá, ¿no? Las autoridades no informan, es importante que los medios de comunicación como ustedes sí den esa oportunidad para que podamos desde las organizaciones informar, que si ustedes, si les ocurre y van, si digan, oiga, yo sé que la norma dice que no me tiene que pedir ningún tipo de documentación y que me tienen que atender, y si usted no me atiende, llamaré, ¿no? a uno de sus colegas. Entonces, sí, creo que es un mensaje de que vayan, de que ejerzan ahí sus derechos, porque cuando sí hemos hablado con autoridades, sí conocen la normativa, las autoridades la saben. Lo que pasa es que no se capacita suficientemente a los funcionarios de primera línea para que así lo conozcan, ¿no? Entonces, vayan con la seguridad de que sí que les tienen que atender, de que la norma lo dice y de que se tienen que respetar sus derechos. Señora Navarro, ¿cuáles son sus recomendaciones desde Amnistía Internacional para atender esta situación, además de esa campaña de información que nos comenta y de exigir sus derechos? Y también le quería preguntar, no solo desde las migrantes venezolanas en esos países, sino las medidas que debe tomar el Estado venezolano para evitar este tipo de situaciones y, bueno, evitar también que las mujeres venezolanas abandonen el territorio en busca de mejores oportunidades, por supuesto. Claro. Pues a ver, lo que estamos pidiendo tanto al Estado colombiano como al Estado peruano, las autoridades, primero es la situación de regularización como término básico, como primera etapa, y en la que haya además interacción. Vemos que no hay coordinación entre los diferentes entes, por ejemplo, entre las inmigraciones, entre la propia policía, entre los centros que atienden a las mujeres. Entonces, esa coordinación no existe. Tampoco existen protocolos específicos para que los funcionarios de primera línea puedan y sepan atender a las mujeres migrantes y refugiadas, a todas las mujeres extranjeras, y que estén bien capacitados
para ello. También también estamos pidiendo no solo a estas autoridades, sino a la cooperación internacional que apoye a las autoridades locales para que tengan estas capacitaciones, para que tengan todos estos recursos para la regularización, etc. Entonces creo que esos son puntos claves para ambos países. Y definitivamente, bueno, pues los factores de expulsión que ahora mismo están ocurriendo en Venezuela, pues ya los conocemos, ¿no? Entonces, desde Amnistía Internacional los hemos dicho en reiteradas ocasiones, creemos que sí es necesario que todos esos factores de expulsión, que son la crisis masiva, las violaciones masivas que están ocurriendo ahora mismo, lamentablemente, en Venezuela, tanto de derechos económicos, sociales y culturales, como de los propios derechos civiles y políticos, cesen, para que realmente tengan que dejar de salir de Venezuela, ¿no? Y para que estas mujeres pues tengan la protección que necesitan, ¿no? Entonces, eso sería como las recomendaciones, y voy a hacer énfasis en la primera, la regularización por parte de las autoridades de todas las mujeres es la clave para que puedan acudir ante las autoridades y para que puedan recibir esta protección. Estuve presente en la presentación de ese informe de Amnistía Internacional y ustedes comentaban algo bien interesante, que las agencias no van a estar por siempre. Entonces se necesitan medidas concretas por parte de los estados y bien lo mencionaba usted, crear una red de alianza regional para atacar la situación. Entonces, ¿cuál sería su mensaje para las mujeres, no solo venezolanas, cualquier mujer que es víctima de abuso por violencia de género? Sí, cualquier mujer, yo quiero animar realmente a primero que busque ayuda, porque muchas veces se sufre en el ámbito laboral, en el ámbito personal, y resulta difícil salir de esa ayuda. Buscar las redes de apoyo en el caso que las tengan, y si no, realmente acudir a las autoridades, a los centros de emergencia mujer, a las líneas que hay de atención, a los albergues que hay específicamente, hasta que se sepan que existen también para los hijos, para las hijas de estas mujeres, y que realmente salgan de ese círculo muchas veces que hay de la violencia, pidiendo esa ayuda y acudiendo a denunciar. Muchas gracias, señora Navarro. Estábamos conversando con Marina Navarro, ella es presidenta de Amnistía Internacional Perú, conversando de esta situación del abuso de violencia de género que sufren las mujeres venezolanas que se encuentran en Colombia y Perú. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Recuerden que las mujeres venezolanas no están solas y cualquiera que sea víctima de abuso de violencia de género necesita recurrir. Hay redes de apoyo que las pueden colaborar a salir de esta situación. Y con este mensaje agradecemos que nos hayan sintonizado, invitándolos a que nos sigan en una próxima oportunidad. Soy Mayber Pinto y esto es Desencadenados.